se ha venido grabando. Y bueno, el objetivo entonces es explicar un poquito cuál es la fuente del por qué se emiten este tipo de normas y algunas características de la misma. El objetivo es entonces hacer una breve introducción de algunos aspectos generales que nos llevan a meditar y a analizar la emisión de estas normas. Comentarles un poquito de cómo es que estas normas vienen a surgir y han sido de acatamiento en algunas regiones ya de manera obligatoria. Y luego, pues también comentarles qué es lo que hemos venido analizando con nuestros clientes, aquellos que ya han iniciado el proceso de implementación, como mejores prácticas para la misma. Entonces, antes de comenzar a dar pues este análisis del comportamiento, pues le paso la palabra a Alexis para que nos comente un poquito sobre este tema, sobre todo a nivel de República Dominicana. Bueno, sí, muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias por la invitación. La verdad que es un placer para nosotros estar acá y compartir el conocimiento que tenemos y un poco la experiencia que hemos tenido en otros proyectos similares en la región. Como decíamos en la introducción, pues la verdad que ha sido, bueno, y ustedes también lo comentaban, ha sido un contexto que ha evolucionado un poco para dar mayor información y un poco de actualización. En República Dominicana tenemos dos grandes elementos que nos hacen pensar de que este tema de sostenibilidad va a tener mayor impulso, no solamente desde el punto de vista regulador, sino también desde el punto de vista privado. Básicamente fue la publicación de la taxonomía verde por parte de la Superintendencia de Mercado de Valores en el pasado mes de junio. Eso formaliza un poco lo que es la estructura y la visión de la economía, en qué tan verdes pueden ser ciertos sectores económicos y de qué forma esos sectores más verdes pues son más atractivos para ciertos proyectos de financiamiento y obviamente desarrollo, ¿no? Sostenible. Conjuntamente con ese proyecto, se finalizó también a través del Ministerio de Hacienda lo que fue la emisión de bonos verdes, la primera emisión de bonos verdes de República Dominicana. Es un hito, la verdad, de que haya sido de la manera en la que se hizo, porque son montos bien significativos, es parte de la deuda del país. Y bueno, la verdad que las tasas de financiamiento son bien interesantes. Por lo tanto, lo que entendemos es que se está creando un entorno bien positivo, no solamente para poder fomentar y fortalecer la cultura de sostenibilidad en la economía, en la sociedad, y obviamente las entidades en las que formamos parte como equipos de trabajo, bien sea administrativo, financiero o de toma de decisiones, y pues también desde el punto de vista de lo que comentaba yo, Mayra, a través de la reportería, pues también se está estructurando mucho más, ¿no? Entonces lo que entendemos es que estamos en un muy buen momento para tener mayor conocimiento, más bien lo que ha hecho la Cámara para socializar estos temas es sumamente productivo y es bastante innovador. Por lo tanto, es más bien un placer para nosotros compartir ese conocimiento y que puedan sacar el mayor provecho del conocimiento que queremos compartir en el rato de hoy. Muy bien. Como preámbulo, queremos comentarles alguna información, alguna estadística que se ha derivado y que es motivo por el cual estas normas, les comentábamos, han sido emitidas. Por ejemplo, en el año 2021, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando escribió el tema de las proyecciones climáticas en el mundo, lo calificó como un código rojo para la humanidad. En el 2021 se sustentó en situaciones que se estaban dando alrededor del mundo, como inundaciones, sequías, el efecto de algunos incendios forestales de gran dimensión. Y alegó en el año 2021 que lamentablemente la proyección era que esta situación se iba a seguir agravando. Hoy estamos en el año 2024 y lamentablemente pues lo que se dijo hace 3 años se ha ido cumpliendo y efectivamente se ha ido incrementando. De hecho, algunas estadísticas indican que cerca de 38 millones de personas en el mundo pasan a un estado de extrema pobreza cada año, producto de los efectos del cambio climático. Esto nos lleva a analizar si esta situación se está dando a nivel personal, pues efectivamente entonces es de esperar de que el cambio climático esté impactando en las empresas, esté impactando en las actividades comerciales alrededor del mundo de todas estas entidades que se dedican al sector económico. Deloitte cada 2 años hace un estudio entre diferentes gerentes alrededor del mundo y les consulta, bueno, qué piensan sobre el tema del cambio climático, cómo los ha estado impactando. Y es interesante porque
8 de cada 10 ejecutivos alegan de que efectivamente el cambio climático está afectando el valor de las empresas, está afectando la actividad comercial de sus empresas. Esto nos lleva entonces a analizar que si esta situación se está dando, pues entonces, ¿qué tipo de información le está llegando a los principales lectores de los estados financieros que les permita tomar decisiones sobre el efecto del cambio climático en las empresas en donde se está invirtiendo o en donde se está dando algún tipo de participación? De hecho, si nos vamos al Acuerdo de París, que fue ya hace bastantes años, en el 2015, el objetivo era reducir el aceleramiento del calentamiento global, de tal manera de que no llegáramos a alcanzar el incremento de, perdón, de 3 grados, que sí significaría pues prácticamente un impacto muy, vamos a ver, un impacto muy alto en la humanidad en cuanto a desaparición de productos, escasez de recursos como el agua. Y esto es lo que originaría también un gran impacto también en la vida en la Tierra. Eh, Lamentablemente, a pesar de que se establecieron acuerdos para desacelerar ese incremento en el calentamiento, esto no se ha dado. Y en el año 2023, las estadísticas dicen que fue el año de mayor impacto en el crecimiento del calentamiento global. Entonces, todas estas situaciones han llevado a los diferentes responsables de publicar estándares, la necesidad de poder mostrar o establecer una norma que permita a los lectores de los estados financieros efectivamente conocer cómo este tema del cambio climático, y hablo del cambio climático porque a pesar de que el tema de la sostenibilidad abarca tres grandes áreas, pues estas normas establecidas por la Fundación IFARES se concentran inicialmente en el tema de cambio climático. Entonces, el objetivo es de que efectivamente se establezcan estándares que permitan de manera generalizada eh, transmitir información a los lectores de los estados financieros sobre efectivamente el riesgo del cambio climático. Muchos dicen que el día de hoy el riesgo del cambio climático es el principal riesgo que están asumiendo las empresas. Y sin embargo, hay muchas entidades que también al día de hoy todavía no hacen ese análisis de cómo les está impactando o cómo en el mediano o largo plazo podría impactar la actividad comercial de cada una de las entidades. Entonces, fíjense que estas normas se emiten en el año 2023, las normas S1 y normas S2, que son las normas internacionales de información financiera relacionadas con sostenibilidad. Pero adicional a estas normas ya se han emitido otros estándares a nivel internacional que ya son de aplicación. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene las normas que están rigiendo a nivel de toda la región de la Unión Europea y que son de acatamiento ya obligatorio por las empresas, tanto pequeñas como medianas. La SEC también publicó ya estándares sobre el tema de cambio climático que deben de ser aplicados por las entidades reguladas a partir del año 2025 y de una manera escalonada. Y sabemos que también ya alrededor del mundo las normas internacionales de información financiera, bueno, entraron a regir o fueron emitidas para aplicarse a partir del 1 de enero del 2024 y entrarán a regir conforme en cada país el regulador establezca su aplicación obligatoria. Este es un proceso que nos va a llevar a analizar la importancia de estas normas y también a analizar cómo las entidades deben de organizarse para aplicar estas normas. Vamos a revisar en el transcurso de los próximos minutos eh, el impacto que tienen estas normas y resulta que estas normas no es simplemente llegar y reportar riesgos y oportunidades, sino que vamos a observar de que estas normas tienen un propósito y es que a nivel organizacional haya concientización de lo que esto conlleva y que dentro de la organización pues se establezca toda una estructura para poder aplicar la norma, una estructura que va desde la alta gerencia
hasta los niveles medios que ejecutan el proceso de cuantificar, si es que es posible, cuantificar los riesgos y oportunidades que se originan de el cambio climático. Eh, se dice que estas normas prácticamente marcan un hito y se dice que se marca un hito por dos principales razones. Una, porque marcan una concientización a nivel organizacional del efecto de los riesgos de cambio climático. Y dos, porque establecen una taxonomía que va a ser de aplicación general y que se espera que también conforme cada vez conozcamos más la norma, pues se vaya estandarizando más y entendiendo más el proceso de revelación. Así como en muchos países, cerca de 140 países, ya las normas internacionales de información financiera son de acatamiento normal y en muchos, pues, obligatorio. Se espera que estas normas también lleguen a tener un valor o un significado o una importancia igual que tienen hoy las normas de contabilidad emitidas por la IFRS, tanto llámese normas NIF plenas o normas NIF para empresas pequeñas. Se considera de que para efectos de la emisión de esta norma existieron muchas fuerzas o existen muchas fuerzas interesadas en la emisión de las mismas. Por ejemplo, por un lado están los emisores de las normas, en este caso la Fundación IFRS, que es una fundación que es patrocinada por el Grupo G20 y que tiene como objeto efectivamente estandarizar criterios de revelación tanto a nivel contable como ahora también a nivel de temas de sostenibilidad. Tenemos por otro lado los inversores o los principales lectores de los estados financieros que están muy interesados, como les mencionaba, en no solo recibir estados financieros y sus notas, sino también recibir otro tipo de reporte que va a hacer el tema, el reporte de sostenibilidad que les permita tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que alegan estos lectores de los estados financieros? Como les mencionaba al inicio, bueno, de que no se está recibiendo toda la información sobre los riesgos que origina el cambio climático y las oportunidades también, que les permita en conjunto con los estados financieros y sus notas poder tomar mejores decisiones en cuanto a el valor o el impacto que tiene el tema de cambio climático en el valor de las empresas. Por consiguiente, entonces tenemos también una gran fuerza que son los reguladores que pues están muy interesados en que efectivamente estas normas sean de acatamiento obligatorio y por eso es que decimos de que paulatinamente a nivel del mundo estas normas se van a ir adaptando. Y por supuesto, las organizaciones que tendrán que aplicarlos, o sea, las compañías. Entonces, se requiere también pues que cada uno de nosotros vayamos conociendo las normas y que vayamos estableciendo un plan de acción para su implementación. Resulta que estas normas no surgen de un proceso de base cero, sino que la Fundación IFRS lo que dijo es, vamos a analizar qué es lo que han venido revelando las empresas a nivel de sostenibilidad y vamos a tomar todos aquellos estándares que ya existen y que pues, sean de provecho para la emisión de estas normas de sostenibilidad S1 y S2. Es así como entonces ya muchas de las personas que están familiarizadas con sostenibilidad, pues conocen, por ejemplo, el protocolo GHG, que es una base para establecer la metodología para determinar el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es una base que la Fundación está tomando para efectos de revelar estas situaciones en las normas S1 y en las normas S2. Tenemos también los estándares TCFD, que pues es la principal base que ha utilizado la Fundación IFRS para establecer las normas S1 y S2. Y es la principal base porque al final lo que se busca es identificar riesgos y oportunidades. Y resulta que entonces este estándar de revelación eh, se ha basado en eso, identificar riesgos y oportunidades a nivel financiero y por consiguiente ha sido la base entonces para la emisión de estas normas de sostenibilidad. Eh,
Existen otras normas, como por ejemplo las normas SASB, que también han sido de aplicación y que han sido tomadas por la Fundación IFRS como punto de referencia. Resulta que las normas SASB lo que hacen es identificar a nivel de cada uno de los sectores económicos y subsectores económicos cuáles son los riesgos y oportunidades que existen para ese sector, específicamente relacionado con el tema de sostenibilidad y relacionado también con el tema de cambio climático. Entonces, es una herramienta muy útil porque si hoy en día estamos en un sector X, digamos, agricultura, y tenemos que hacer el análisis de, bueno, cuáles son los riesgos relacionados con sostenibilidad que están impactando a la agricultura, pues nos vamos a las normas SASB, al sector de agricultura, y ahí vamos a poder identificar riesgos que ya a nivel internacional han sido identificados y que esto nos permitirá entonces tener una primer base para establecer ese análisis de esa identificación de riesgos relacionados con sostenibilidad. Y tenemos también los estándares GRI, que son también, que han sido hasta hoy pues muy aplicados y que estos estándares también, pues de cierta forma han sido tomados por la Fundación para efectos de establecer las normas. Sin embargo, los principales factores que han utilizado son los primeros tres: la metodología para identificar la emisión de gases, los estándares para identificar riesgos y oportunidades de la TCFD y las normas SASB, como ya les he mencionado. Entonces, todo esto nos lleva a la emisión de las normas de sostenibilidad emitidas por la Fundación IFRS. Como les mencionaba, ¿qué es lo que se espera? Bueno, que estas normas comiencen a ser aplicadas y, como mencionaba Alexis también al inicio, en muchos países se va a ir estableciendo la obligatoriedad de estas normas. Sin embargo, nosotros consideramos de que independientemente de la obligatoriedad que se establezca en cada país, va a haber una tendencia para que estas normas de una u otra manera se vayan aplicando. Por ejemplo, si en un país se dice estas normas son de acatamiento obligatorio y los bancos, las entidades financieras tienen que aplicarlo, es de esperar de que para una entidad financiera el principal riesgo relacionado con el cambio climático sea su cartera de crédito. Y entonces esto va a llevar a que los bancos les van a comenzar a solicitar a las entidades a las cuales les facilita crédito que les demuestren qué han hecho para efectos de identificar riesgos relacionados con sostenibilidad, porque esos riesgos relacionados con sostenibilidad van a estar muy relacionados con el análisis que ellos hagan de su cartera de crédito. Entonces, independientemente de que una entidad no esté obligada a aplicar las normas de sostenibilidad, de manera indirecta la economía lo va a ir llevando efectivamente también a aplicar estas normas para poderse mantener en el mercado, para poder cumplir con cierta obligatoriedad. Otro factor que consideramos que también se va a ir dando, bueno, las compañías conforme vayan identificando riesgos y beneficios, riesgos y oportunidades, inclusive hoy, muchas entidades a nivel de sostenibilidad han establecido directrices que son de acatamiento por sus clientes o sus proveedores. Entonces, si una entidad dice, bueno, yo voy a trabajar con un proveedor siempre y cuando este proveedor cumpla con ciertos estándares de sostenibilidad, pues eso lo va a llevar a que ese proveedor de manera independiente, a pesar de que no hay una norma o algo que lo restrinja o que lo obligue a aplicar, pues la economía lo va a ir llevando también a ir adoptando este tipo de normas. Entonces, la Fundación IFARES ahora tiene dos grandes brazos, un brazo que es la emisión de normas contables y otro brazo que es el Comité de Emisión de Normas de Sostenibilidad. Como les mencionaba, entonces, inicialmente se ha iniciado con cambio climático, pero los otros dos grandes áreas de sostenibilidad, como es gobernanza y social, pues se espera que en el mediano plazo se emitan normas relacionadas con estos otros dos grandes temas que abarca el tema de sostenibilidad. Entremos entonces ahorita un poquito a la materia de qué son estas normas. La norma S1, el objetivo es requerir que una entidad revele información sobre riesgos y oportunidades significativos o materiales relacionados con sostenibilidad.
que sea útil para los usuarios principales de la información financiera cuando evalúen el valor de la empresa y decidan si proporcionan recursos a la entidad. Este objetivo es el mismo que se establece en la norma S2, pero ya orientado al tema el clima. Los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que sean útiles para los usuarios primarios de los informes financieros, llámese usuarios primarios, los inversionistas, llámese los reguladores, llámese las entidades financieras que otorgan financiamiento a este tipo de entidad. Todos ellos son los interesados en poder recibir este tipo de reporte. Es importante también aclarar que el tipo de reporte es independiente de los estados financieros y sus notas. Muchas veces se nos ha consultado, bueno, ¿cómo se va a incorporar esto en los estados financieros y sus notas? Por el momento, este va a ser un reporte independiente de los estados financieros y sus notas, pero al final va a ser un reporte que va a formar parte de esos reportes integrales de la entidad, porque se va a necesitar de que ambas informaciones estén disponibles en una misma fecha para que efectivamente los lectores de los estados financieros puedan tomar decisiones. Para los que estamos relacionados con los temas contables, podemos decir que la norma S1 viene siendo como un marco conceptual de las normas. Así como en las normas IFRS se establece un marco conceptual, se establece la NIC 1, que es la que nos viene a decir todos los asuntos que se deben de revelar. Y tenemos la NIC 8, que es la que nos viene a decir, bueno, cuando hay un error, cuando hay un cambio de estimativa. Así la NIF S1, orientado al tema de sostenibilidad y de cambio climático, establece todas esas bases que deberán ser tomadas en cuenta por los preparadores del reporte para efectos de identificar estos temas de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático. Y ya la NIF S2, pues lo que viene es a tomar esta base definida por la S1 para decir, bueno, ahora sí, basado en esto, ¿qué tipo de revelación es la que se requiere relacionado con el clima? Se espera entonces que esta norma S1 también sea el bastión o el soporte para las emisiones de nuevas normas que se esperan en el mediano y largo plazo por este nuevo comité de normas de la Fundación IFRS. Resulta que entonces la fundación ha tomado muchos conceptos de las normas contables para aplicarlos a los temas de sostenibilidad. Por ejemplo, como ahora mencionaba Yamaira, hablamos de un tema de materialidad, ¿verdad? Y entonces toda la información que vayan a revelar los preparadores o las compañías sobre las normas S1 y S2 va a estar sustentado o basado en un tema de materialidad. ¿Esto por qué? Porque hay mucha información que a lo mejor una entidad no le aplique y a otra sí, o a una le aplique de una manera importante y a otra no. Entonces, siempre va a ser muy importante definir cuál es la materialidad con la cual la entidad debe trabajar para efectos de identificar qué realmente es importante para el lector de este tipo de reporte y que por consiguiente eso sea lo que se vea plasmado en el reporte que se vaya a emitir. Otro de los factores que establece en la norma es el tema de comparabilidad. Resulta que estos reportes se van a presentar de una manera muy similar a como se presentan los estados financieros y sus notas. O sea que va a existir un reporte en donde se va a revelar las situaciones del año comparado con las del año anterior. Entonces, siempre el reporte va a venir de manera comparativa por los dos periodos y los dos periodos van a estar en sintonía con los periodos en los cuales se presentan los estados financieros y sus notas. La norma S1 también habla de tema de errores. Entonces, lo que nos dice es, si una entidad emite un reporte en el año, qué sé yo, por ejemplo, el año 2025, y en el año 2025 identifica de que hubo errores materiales en su reporte del año 2024, la entidad va a tener que reestructurar su informe del año 2024. Y entonces va a decir, igual que como se presentan los estados financieros y sus notas, cuál fue el error que se identificó, cómo impacta al año 2025 y cómo impactó también en el año 2024 e indicar en qué consistió el error, cuantificarlo si es posible cuantificarlo y reexpresar la información que se presentó del año anterior. Igual que cuando vemos
temas de errores a nivel de estados financieros y sus notas. Les mencionaba también el tema de periodicidad. Este tipo de reporte se va a presentar, como les mencioné, por los mismos periodos que se presentan los estados financieros y sus notas. Entonces, si una compañía en República Dominicana presenta sus estados financieros a diciembre de cada año, pues en el momento en que aplique esta norma va a tener que presentar sus reportes de sostenibilidad también a diciembre de cada año y por el año terminado en esa fecha. Les mencionaba antes lo de los estándares ASBEE, entonces resaltarlo nuevamente de que son punto de referencia para efectos de lo que se debe de revelar a nivel de riesgos y oportunidades. Las normas ASBEE lo que nos dicen, como les mencionaba antes, es identifica los riesgos, identifica oportunidades que son base para poder preparar el estudio. Y ya después la metodología y la cuantificación, pues sí tendrán que irla haciendo las diferentes entidades. Y como les mencioné, estos formatos de reporte están basados en las ilustraciones de la base de los estándares TCFD. Entonces, esto es también muy útil porque muchos nos han dicho, bueno, pero si leemos la norma S1 y S2, llegamos a la conclusión de que es un checklist muy extenso, pero no nos da un parámetro de cómo debe presentarse esta información. Pero sí nos dice de que la presentación va a estar basada en la presentación de los estándares TCFD. Entonces, también existe mucha información, inclusive en la página de la IFRS, que nos lleva a cuáles son las presentaciones que ya existen bajo estos estándares y también por sector. Entonces, si tenemos una duda de cómo presentar nuestro reporte de sostenibilidad y estamos en un sector X, como le mencionaba antes, sector, no sé, turismo, sector agricultura, sector comercio, pues podemos ir a ver esas referencias que ya están ahí de cómo para cada uno de los sectores se vienen revelando los temas de riesgos y oportunidades y pues siempre utilizando la base S1 y S2, esa será un punto de parámetro también para identificar cómo debo hacer la revelación de estas situaciones, dependiendo también del sector económico en que nos encontremos. Las normas nos hacen referencia a que existen diferentes riesgos y les da una clasificación. Y esto es importante porque, como vamos a ver ahorita, cuando identifiquemos un riesgo, eh, también tenemos que revelar qué tipo de riesgo es y cómo llegamos a esa conclusión. Entonces nos habla de que existen riesgos de transición, por ejemplo, riesgos políticos y jurídicos. Por ejemplo, si en República Dominicana el gobierno estableciera algún tipo de restricción o algún tipo de norma relacionado con el tema de sostenibilidad, pues efectivamente esto se convertiría en un riesgo y en una oportunidad para una entidad porque la entidad tendrá que entrar a analizar tiene qué es lo que tiene que hacer para cumplir con esas nuevas normativas. Entonces, existen riesgos de transición políticos y jurídicos, cada vez hay más regulación sobre temas de sostenibilidad y esto pues puede llevar a una entidad a tener la suficiente resiliencia para poder adaptarse a estas políticas, como también podría ser de que no tenga esa capacidad y que esos riesgos se conviertan en un impacto negativo para la operación normal de la compañía. Existen riesgos también tecnológicos. Se habla de que si una entidad, por un tema de cambio climático, tiene que modificar su proceso productivo, seguramente va a tener que irse adaptando a nuevos cambios tecnológicos y eso tiene un impacto, ¿verdad? El impacto de cómo hago para llegar a una nueva tecnología, qué tipo de inversiones tengo que hacer, cómo tengo que financiarme para poder aplicar esa nueva tecnología. Riesgos de mercado. Como les mencionaba, cada vez son más las compañías que establecen ciertas pautas o ciertos parámetros que deben de cumplir los clientes o los proveedores que trabajan con ellas en temas de cambio climático. Y pues esto entonces lleva también a un riesgo a la entidad para poder adaptarse a esas nuevas disposiciones de sus clientes y poder cumplir con esto para poderse mantener en el mercado. Y por supuesto, pues riesgos reputacionales
que se dan por el hecho de que una entidad no aplique algún tipo de normativa y que esto pues también origine un riesgo reputacional, un riesgo en la marca y por consiguiente un riesgo de poder perder, de perder mercado donde opera. Tenemos también los riesgos físicos. La norma nos habla de riesgos graves y de riesgos crónicos. Habla de riesgos graves como por ejemplo un huracán o una inundación. Y hay otros riesgos físicos que ya se consideran como crónicos, que son los que hemos venido viviendo paulatinamente. Por ejemplo, el tema del calentamiento global, el tema del calentamiento de las aguas. Por ejemplo, se habla de que en el sector pesquero el tema del calentamiento de las aguas pues viene teniendo un impacto y pues entonces esto se convierte también en un riesgo físico que los lectores a los estados financieros están muy interesados en conocer. La norma no solo nos habla de los riesgos, la norma también nos dice de que la entidad va a tener que revelar las oportunidades que se originan de todos estos riesgos. Por ejemplo, una compañía que esté debidamente organizada, que esté debidamente monitoreando los riesgos y que tenga un plan de acción, seguramente va a tener una mayor oportunidad que aquella otra compañía que opere en el mismo sector económico, pero que no ha tomado este tipo de decisiones. O si, por ejemplo, adopta un cambio tecnológico, seguramente eso va a tener oportunidades en reducción de costos. Entonces, todos este tipo de situaciones también deben de ser analizados por la entidad y revelados en su reporte. Todo esto conlleva ¿a qué? A que el lector de los estados financieros quiere conocer esos riesgos, quiere conocer esas oportunidades, pero al final lo más importante para ellos es que se le diga, bueno, está bien, conozco el riesgo, pero también le voy a decir, necesito conocer qué estoy haciendo para solventar ese riesgo, para mitigar ese riesgo, y también el lector de los estados financieros va a querer conocer cómo está impactando ese riesgo en la compañía, si es que lo ha impactado, o cómo podría impactarlo. Y entonces aquí entramos a un tema todavía más detallado, más complejo, que es establecer metodologías de cuantificación, si es que es posible cuantificarlas. Y establecer entonces seguramente algunos tipos de supuestos que deberán también estar debidamente sustentados para que el lector también llegue a la conclusión de que efectivamente esos supuestos son válidos, son creíbles y que también estén sujetos a algún tipo de sensibilización ante cambio de esos supuestos. Todo enfocado entonces ¿a qué? Al impacto financiero en los estados financieros de las compañías. Bueno, acá lo que ya les mencionaba, el tema de los riesgos físicos, de los riesgos crónicos y de los riesgos de transición que ya les he comentado. Otra característica que tienen estas normas es que una entidad, independientemente de la norma contable que esté aplicando, puede aplicar las normas de sostenibilidad. Esto quiere decir de que si una compañía, por ejemplo, aplica normas NIF para pymes, puede aplicar esto. Normas NIF plenas, puede aplicarlo. Si está aplicando normas contables americanas, las PCGA, también puede aplicar las normas establecidas por la Fundación IFRS. Entonces, no hay problema con eso. Y el otro factor es que estas normas están redactadas para ser de acatamiento para las entidades con fines de lucro, pero también hace o resalta de que una entidad sin fines de lucro también podría aplicar estas normas, pero tendría que hacer cierto tipo de adaptaciones por la taxonomía con la cual han sido desarrolladas las normas de sostenibilidad emitidas por la Fundación IFRS. Existen cuatro grandes pilares de revelación en las normas S1 y S2. Y aquí es donde les menciono de que esto no es simplemente un tema de revelación, sino que es un tema de estructura organizacional, porque las normas nos hablan de que deberán de hacerse revelaciones sobre el gobierno de la entidad y cómo el gobierno está estableciendo procesos, está estableciendo controles relacionados con el tema de sostenibilidad. Nos habla de un pilar de estrategia, cómo la compañía, así como desarrolla una estrategia comercial, cómo la compañía desarrolla una estrategia para hacerle frente a los riesgos de temas de sostenibilidad. Nos habla también de un tercer gran pilar, que es la gestión del riesgo, que es cómo la entidad
identifica, reconoce los riesgos. Ese tipo de información también el lector de este tipo de reporte va a estar interesado en conocerlo. Y por último, el pilar de los parámetros y objetivos, que es ya la cuantificación o la revelación desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo de los riesgos y oportunidades identificados y bueno, todo el plan de acción para poder ir mitigando estos riesgos. Entonces, les mencionaba que a nivel de gobernanza, ¿qué es lo que interesa? Bueno, que se revele cuáles son los procesos, cuáles son los controles y procedimientos que el gobierno ha establecido relacionados con el tema de sostenibilidad y cómo hace para supervisar que esos controles, que esos procesos, que esos procedimientos se lleven a cabo. Y aquí entonces es donde decimos de que este tipo de normas tienen que ser de conocimiento de la alta gerencia, tienen que ser de conocimiento de los miembros de la junta directiva, porque se establece que se revele al lector del reporte qué está haciendo la junta directiva para garantizar de que haya un adecuado departamento de sostenibilidad, si es que hay un departamento de sostenibilidad, o si se debe crear un comité de riesgos de sostenibilidad, cómo incluso esta información debe de fluir tanto de la alta gerencia y de la junta directiva hacia estos departamentos o hacia estos comités y cómo se garantiza de que esta información esté fluyendo hacia arriba y hacia abajo. Inclusive se habla de, bueno, cómo es informado el comité de auditoría y el departamento de auditoría monitorea este tipo de situaciones. Entonces, esto nos lleva a pensar de que efectivamente, como les mencionaba, no es solo decir o terminar reportando algo, sino también lo que la norma busca es que haya una concientización, que haya una actualización en la estructura de gobernanza enfocado al tema de la sostenibilidad. El otro gran pilar que también les mencionaba, el tema de las estrategias, ¿verdad? Eh, y les mencionaba que así como existe un plan estratégico en toda organización, donde se establecen las pautas de qué es lo que se espera ir cumpliendo en el transcurso del tiempo para ir cumpliendo los objetivos, pues se espera entonces también de que la entidad revele al lector cuáles son sus estrategias relacionadas con el tema de cambio climático y cómo esto entra a estar relacionado con la estrategia comercial de la entidad. En el tema de gestión de riesgo, les mencionaba cómo identifica, evalúa las gestiones de riesgo y los parámetros y objetivos de cuantificación que ya también les mencioné. Les decía también de que las normas S1 y S2 son muy extensas y el objetivo de esta charla es darles un pequeño abrebocas de qué es lo que se debe de revelar. Entonces, lo que les vamos a mencionar acá son aspectos fundamentales que se deben de revelar, pero no son los únicos. Cada una de las organizaciones deberá de entrar a revisar las normas para que se vea todo el tipo de revelación que se debe de cumplir, como les mencioné antes, todo en función de una materialidad. Entonces, ¿qué va a tener que revelar en relación con la norma S2? Bueno, se va a revelar la identidad del organismo o de la persona dentro de un organismo responsable de la supervisión de riesgos. Entonces, aquí lo que les mencionaba, bueno, existe un comité, existe un departamento de sostenibilidad, qué tipo de estructura es la que se ha montado a nivel de entidad y esto va a tener que ser revelado. También se va a tener que revelar cómo se reflejan las responsabilidades del organismo respecto a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, en los términos de referencia de la entidad, los mandatos del consejo y otras políticas relacionadas. También se va a tener que revelar cómo se garantiza el organismo que se dispone de las cualidades y competencias adecuadas. Y fíjense qué interesante porque entonces inclusive nos dice, ok, no solo revele que existe un departamento de sostenibilidad o que no solo que existe un comité de riesgos de sostenibilidad, sino haga referencia a qué tipo de puestos son los que existen y cuáles son las cualidades de las personas que están en esos puestos que garantizan de que efectivamente tienen la capacidad para poder evaluar toda esta estructura y todo este cumplimiento de estas normas. También habla de que se debe revelar de cómo y con qué frecuencia se informa al órgano y a los comités. Entonces aquí es lo que les mencionaba,
de qué tipo de información fluye a un comité de auditoría, qué información fluye a un comité de riesgos, qué tipo de información fluye a una junta directiva. Y también se va a tener que revelar la forma en que el órgano y sus comités consideran los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. En el tema de la estrategia, bueno, esos factores que ya les he mencionado de la importancia de establecer esa estrategia, pero también entonces en la estrategia se va a tener que revelar cuáles son los pasos a ejecutar. Por ejemplo, si ya se identificó que existe un riesgo que es importante y se estableció la forma en que se va a ir mitigando, seguramente entonces también deberá de establecerse cuál es la estrategia en cuanto a plan de inversión, en cuanto a plan de financiamiento, en cuanto al plan de acción para ir mitigando los riesgos que se hayan identificado en la estrategia. Y bueno, ya en lo que es la gestión de riesgos, también lo que hemos venido conversando de cómo comprender esos procesos, cómo hace la entidad para identificar los riesgos. Ya les había mencionado de que existe un parámetro que son las normas SASB, pero esto es un parámetro, ¿verdad? Por tipo de sector económico. Será importante entonces que ese comité, que ese departamento con personas que tienen un conocimiento vasto de las normas y de temas de sostenibilidad, pues también establezcan cuáles son las formas en que se han desarrollado o los caminos desarrollados para poder identificar y estar monitoreando esos riesgos relacionados con el clima y las oportunidades que también se derivan de la misma. Y las métricas que les mencionaba de la cuantificación. En las métricas, la norma dice que deberán de revelarse los efectos de la emisión de gases por una entidad y hablan entonces de los alcances uno, 2 y 3 que establecen las metodologías y bueno, cómo es que se está llegando a poder identificar esa emisión de gases de manera bruta y de manera neta por los procedimientos que se hayan dado para compensar la emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a métricas, les mencionaba de que existen tipos de riesgos y entonces acá también entonces ya la entidad va a tener que comenzar a decir por qué el riesgo que identificó es un riesgo eh, relacionado con el clima, si es un tema reputacional, si es un tema tecnológico, si es un tema también del riesgo de no tener recursos para poder enfrentar una situación de cambio climático, etcétera. Y también pues el tema de las metodologías para hacer las cuantificaciones de cómo esto está impactando el valor de los activos, el valor del patrimonio de la entidad o cómo esto podría estar impactando en el mediano o largo plazo, como ya les mencionaba. La norma nos dice de que hasta donde sea posible debe de procederse con la cuantificación de esos riesgos y en caso de que esto no sea factible, pues también entonces hacer la revelación de por qué no se puede llegar a una cuantificación de los mismos. Es interesante que la norma inclusive menciona que si los temas de riesgos son evaluados o son un factor para evaluar la capacidad de la alta gerencia, que esto también debe ser revelado. Entonces, si se ha creado alguna política de bonificación a la alta gerencia por el análisis que hace el tema de cambio climático, esos temas también deberían de ser considerados en el reporte correspondiente. Todo enfocado, como les mencionaba, al tema financiero, al tema de cómo los flujos de efectivo de la entidad se podrían ver afectados o cómo se están viendo afectados y cómo se está viendo afectado también el estado de situación y el estado de resultados de la compañía. Y por esto es que es muy importante que en el momento en que se adopte la norma, estos reportes estén a disposición de los principales lectores de los estados financieros en las mismas fechas en que estén a disposición los estados financieros y sus normas. ¿Por qué esto es importante? Porque se espera de que haya congruencia entre lo que se está reportando en un reporte de sostenibilidad y lo que se está reportando en los estados financieros y sus notas.
¿Cuál es el plan de acción que hemos estado conversando con nuestros clientes? Bueno, creemos que lo más importante es, primero, la concientización de la alta gerencia. Y por eso es que es muy importante la capacitación del personal, iniciando con el entendimiento que la alta gerencia, que la junta directiva debe tener sobre estas normas, sobre su impacto, que se espera en algunos países a corto plazo. Por ejemplo, en Costa Rica ya se estableció un plan de acción de cómo estas normas van a entrar a regir a partir del próximo año. Y en otros países, pues conforme el regulador lo vaya estableciendo, pero también esa concientización de que de una u otra manera esto vino para quedarse y de que es importante que las entidades comiencen desde ya a dimensionar la importancia de estas normas y cómo pueden ir adoptando las mismas. Entonces, creemos que el primer paso es la capacitación a la alta gerencia, la capacitación a las personas que van a estar involucradas en este proceso. Lo segundo es establecer un diagnóstico de dónde estamos. Hay muchas compañías que ya han venido trabajando con temas de sostenibilidad, pero que a lo mejor los estándares que han venido utilizando no son los estándares que está tomando como base la Fundación IFRS. Entonces, habrán entidades que ya tengan un camino bastante recorrido, otras que no. Y es importante entonces establecer esa brecha de diferencias que existe. Y el tercer gran paso es, bueno, establecer un plan de acción para ir mitigando esas brechas de tal manera de que si estamos obligados a cumplir, bueno, de que podamos llegar a cumplir en los plazos establecidos. Y si aún no estamos obligados, que por lo menos sí haya un plan de acción, porque tarde o temprano, como les menciono, las entidades van a terminar aplicando estas normas. Una entidad que reporte a una compañía en la Unión Europea seguramente ya ha estado trabajando o ya se le ha estado pidiendo información en cuanto a información que la casa matriz va a tener que reportar. Otro factor importante que no les había mencionado es que este tipo de reporte se evite a nivel este, de entidad económica y no tanto de entidad legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un grupo económico, un consolidado, eh, lo que dice la norma es que el reporte deberá presentarlo el grupo económico. No es que tenga que estarse presentando un reporte por cada entidad legal que exista. Y bueno, también hablar sobre los beneficios de estos estudios. Creemos de que la entidad, conforme vaya adoptando estas normas, también va a tener algunos tipos de beneficios. Ya hemos visto la emisión de los bonos verdes. En muchos países a nivel fiscal también se están dando algunos beneficios para las entidades que han ido adoptando políticas de sostenibilidad. Y también el hecho de que conforme más rápido las adoptemos, pues también menos será el impacto o el efecto de adoptar las normas de una manera de muy corto plazo, porque como hemos venido viendo, el proceso de la adopción no es de que en un mes podamos tener un reporte. Hay que ir planificando las cosas, hay que ir identificando si tenemos los recursos suficientes humanos para poder hacer este trabajo, si hemos identificado los riesgos, cómo vamos a ir planificando la estrategia de mitigación de esos riesgos. Y esto pues sí conlleva este tiempo, y por eso la importancia de que las entidades desde ya vayan haciendo concientización de los mismos. Volverles a resaltar, y aquí abajo encontrarán la referencia donde pueden ustedes también entrar a la página de la TCFD y encontrar reportes sobre temas de sostenibilidad bajo estos estándares. Eh, Nos parece que es una fuente también muy útil para que aquellos que no tengamos una noción de cómo se debe de presentar el reporte, pues entremos a revisarlo por sector económico que nos encontremos, y eso también nos va a dar una luz importante de estas normas. Muy bien. Estos son los temas que queríamos compartirles a ustedes en cuanto a la importancia de las normas, en cuanto
a la importancia de estar consciente de que esto ya está, de que las bases existen y ahora quedará en cada una de las empresas, pues, tomar una decisión de en qué momento comenzar a analizar la implementación de las mismas. No sé, Tomás, si damos paso entonces a consultas. Sí, gracias Gustavo. Sí, tenemos, bueno, pueden hacer ya sus preguntas en el módulo dedicado en la aplicación de Suma, lo tienen ahí abajo. Hay Hay una, dos tomas primero. sí, yo Hay veo, una de Roberto y Némesis. Tenía la mano sí. levantada. Roberto, es una pregunta sobre un tema que se abordó al principio de la presentación. Dice, la materialidad en materia financiera tiene que ver con la importancia de un hecho o cifra y que tanto impacta en la presentación de los estados financieros. Se calcula sobre la base de ingreso, activos o utilidad. ¿Cómo sería el cálculo en el caso de sostenibilidad? ¿Podrán ser sugeridos provisiones y qué revelaciones podrán estar en las notas y o carta de gerencia? Ok, con el tema de la materialidad, si nosotros revisamos las normas S1 y S2, nos habla de materialidad, nos habla de materialidad financiera, pero no nos dice cómo calcularla. Entendemos que la fundación ya ha estado trabajando en algún tipo de interpretación que se imita relacionado con esto. Sin embargo, el parámetro que yo le indicaría a Roberto es que así como desde el punto de vista contable definimos una materialidad y el factor que se utiliza puede ser diferente, así también para temas de sostenibilidad deberíamos de tomar un punto de referencia, ya sea, por ejemplo, sobre el total de ingresos de la entidad, sobre un factor del valor total de los activos o sobre un factor del valor de patrimonio. Así como debe hacerse ese análisis para definir cuál es el principal punto o parámetro de referencia, así también debería ser sobre el tema de sostenibilidad. Sobre los estados financieros, bueno, habrán temas relacionados con sostenibilidad que ya hayan impactado los estados financieros en cuanto a la necesidad de una provisión, en cuanto a resultados que ya se hayan dado como algún tipo de pérdida. Y por eso es lo que mencionamos de la importancia de que estos reportes se emitan de manera conjunta con los estados financieros. Porque si el reporte de sostenibilidad habla de que la compañía, producto de los riesgos de cambio climático, tuvo una pérdida X, es de esperar que en las notas a los estados financieros se haga referencia a esa pérdida. Si una entidad ya tuvo que proceder con una provisión importante por un factor de cambio climático, es de esperar de que lo que se está indicando en el reporte de sostenibilidad esté reflejado en una nota de pasivos en donde se evidencie la importancia de esa provisión y de también en función a la materialidad lo que se haya revelado. Entonces, todo está unido, todo tiene un link, ¿verdad? Y por eso la importancia de que esos reportes se emitan de manera conjunta o de manera a la misma fecha de este tipo de reportes. Se espera que en un futuro también los reportes sean integrales, ¿verdad? Pero es algo con lo cual también se está trabajando ahorita a nivel de los emisores de la norma. Sí, yo Perfecto. creo ahí también, complementando lo que dice Gustavo, pues hay que analizar un poco que los temas climáticos pues son un poco más a largo plazo, ¿no? No tienen un efecto financiero inmediato probablemente, por lo tanto el concepto de materialidad tiene que evaluar también elementos un poco más a mediano y largo plazo que normalmente no se consideran en una materialidad financiera, ¿no? Entonces hay también un horizonte de evaluación que es un ejercicio diferente, es un elemento de juicio diferente y también lo que son los usuarios y los elementos de impacto, ¿no? Porque a diferencia de la materialidad financiera, pues el hecho de que se materialice un riesgo originado por un asunto climático, pues puede ser totalmente diferente a una realidad de un riesgo operativo, por ejemplo, que hay algún tema de robo, algún tema de valorización de activos, ¿no? Entonces sí hay que tomar en cuenta de que son, a lo mejor para cerrar la respuesta sería, son cosas diferentes. Lamentablemente en este momento no hay una orientación, pero sí tiene que considerar otros elementos de riesgo que sean adicionales a los financieros, ¿no? Eso sería nuestra recomendación. Perfecto.
Yomaira, ¿cuál era la otra pregunta? La señora Némesis tenía la mano levantada, no sé si sigue por ahí. Nemesis. ¿Aló? Némesis González. Sí. Oh, no, no creo. Sí. ¿Qué más? Juan Juan, Lantino. Sí. vamos a ver. Saludos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Juan de Banfondesa, un placer. Eh, Consulta, ¿no? Lo que soy es prestamista de la calle. Nuestra organización tiene un enfoque de microfinanzas, pero está haciendo financiación sostenible hace un tiempo ya. Tenemos productos verdes, etcétera. Estamos muy vinculados al tema. Vamos a emitir un bono sostenible en fase ya de aprobación, etcétera. Eh, Estas normas, y quiero que me confirme, por favor, entiendo que son por el momento, ¿verdad? De aplicación voluntaria. Quisiera ver si son obligatorias o voluntarias, porque evidentemente no vamos a discutir de que es una buena práctica. O sea, no, eso no está en discusión, sino su implementación. Eh, y ahí entonces quiero esclarecer y mientras tanto, por el momento, a menos que no sea una exigencia, digamos, de un proveedor internacional, tipo AFD Propar con mis colegas, o tipo IFC, o tipo Banco Europeo de Inversiones, eh, ¿cómo es por el momento? Sí, Juan. Bueno, primero que nada, le mando saludos al señor Ramón Marcelino, buen conocido Qué de que está bueno, ahora en el está por banco. ahí. Sí, 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 nuestro financiero. así es, así es. Sí, Juan, y bueno, para todos los que tengan a lo mejor interacción o sean actores dentro del sector financiero, entidades de intermediación financiera, pues no hay un requerimiento en este momento de la Superintendencia de Bancos para ningún tipo de revelación obligatoria, pero siempre existe lo que es la memoria anual, ¿no? Entonces, en la memoria anual, pues es un poco más discrecional de que puedan tener ciertos elementos de la dirección en determinar cuáles son los asuntos que quieren incluir. No hay como tú comentabas, no es obligatorio para ninguna de las entidades reguladas en este momento presentar un reporte o presentar algún tipo de informe, ni de parte de la administración, ni ningún tipo de certificación de algún actor interno o externo independiente, porque podría ser una figura de auditoría interna, por ejemplo. No existe ese requerimiento en este momento, pero sí hay a lo mejor un entorno que se ha ido moviendo hacia esa dirección. Entonces, por eso, a lo mejor nuestra recomendación es iniciar no solamente con este tipo de sesiones, y otra vez felicitaciones a la Cámara por socializar todos estos temas, no solamente iniciar, sino ver de qué manera eso se puede ya integrar en lo que es la estructura de riesgo de cada una de las entidades, ¿no? Entonces, más allá de que no exista un incumplimiento por no aplicarlas, y como tú comentas, son voluntarias, pues es muy probable que al ser un marco de referencia internacional, sea, más allá de que exista luego un lineamiento local, pues sea uno de los elementos de referencia para cualquier regulador. Perfecto. Eh, Bien. Gracias. Me permite, Tomás, Dale, dale. un criterio. Creo que hay dos situaciones en el país que van a ayudar mucho al avance en esta materia de lo que es la banca sostenible, la banca verde, eh, y es la taxonomía verde que se aprobó. Ya comienza el piloto a nivel de la Superintendencia de Bancos. Incluso les comento, nosotros vamos a ser parte de ese piloto. Entonces, eso supone que vamos hacia una prueba y error a ver cómo se van a manejar las categorías, etcétera, etcétera. Y evidentemente que va a haber más claridad dentro del sistema cuál es la participación de la cartera verde dentro del portafolio global. Y eso creo que a futuro va a ser un paso importante. El otro es la emisión de bonos sostenibles también. Pienso que será una vía, en el caso de nuestras instituciones, una vía
importantísima de financiación en el mediano y largo plazo para también sostener el crecimiento de cartera dentro de lo que es una taxonomía tipo sostenible, ¿verdad? Verde, social, sostenible. Y veo que esos dos pasos en el mediano plazo van a tener una repercusión muy importante en la transparencia del sistema, en los reportes, todo eso. Y eso lo vamos a ver y creo que va a ser muy positivo para el sistema. Gracias. Correcto. Sí, no, con gusto. Ahí también hay dos elementos clave que son, bueno, uno, ya en la Unión Europea, y creo que Gustavo lo comentaba, ya se emitió el pronunciamiento, si hay un requerimiento obligatorio para las entidades públicas en la Unión Europea de presentar información, informes, ¿no? De revelaciones y con todo este esquema. Obviamente no es una norma, esta IFRS S1 o S2, es el marco de referencia europeo, que es diferente, pero es obligatorio. Entonces ya existe un precedente en donde sí, para las entidades públicas, hay incluso un horizonte para las entidades listadas, grandes, con ciertos niveles. En adelante, ya de aquí al 2027, probablemente ya van a estar todas las entidades en la obligación de presentar esa información. Entonces, seguramente parte de las entidades asociadas también lo van a tener que presentar como parte de ser miembros de un grupo, ¿no? Y localmente es esto que tú comentabas, Juan, no va a decir nada adicional. Y también está el tema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos el regulador, ¿no? En la SEC también emitió un pronunciamiento similar, no es una IFRS S1 y S2 porque es otro organismo, pero las entidades también que tienen y presentan información financiera en la Bolsa de Valores de Estados Unidos también tienen un marco de referencia de revelaciones, ¿no? Entonces, al final si quedas aislado, pues pierdes la oportunidad también de ser atractivo al mercado, de ser atractivo no solamente responsable, porque al final la entidad tiene que ver esto como que es algo necesario para todos, ¿no? Para la sociedad, pero también desde el punto de vista de negocio, pues sí te limita mucho, ¿no? ¿Cierto? El hecho de que no hagas un ejercicio maduro y consciente de análisis de brechas y que no hagas ningún tipo de acción para analizar cuáles son los riesgos, los impactos y obviamente las necesidades de revelación, pues te deja fuera del mercado, ¿no? Más allá de que sea un tema social, pero sí te lleva a eso. Ay, mira, creo que tenía la mano levantada, sorry. Perfecto. No, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, Alexis, Mayra, Nayomis, por la coordinación. Y a ustedes, el último ciclo del mes de julio, nos vemos en agosto ahora. Estaremos mandando la programación del mes de agosto. Pues muchísimas gracias. Abrazo. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Gracias, hasta pronto. Bye.